¿Por qué algunas personas parecen atrapadas en ciclos de autodestrucción, mientras otras navegan la vida con mayor facilidad? Según el renombrado médico y experto en adicciones Gabor Maté, la respuesta no radica en una debilidad moral ni en una falta de fuerza de voluntad, sino en las profundas heridas emocionales que suelen surgir durante la infancia. Este artículo explora cómo el trauma infantil puede sentar las bases para las adicciones en la adultez, iluminando el camino hacia la comprensión y la sanación. El trauma infantil no se limita a eventos extremos como abuso físico o negligencia severa. De hecho, puede ser mucho más sutil y aún así tener efectos profundos en el desarrollo emocional y psicológico de una persona. Según Gabor Maté, el trauma se define como cualquier experiencia que sobrepasa la capacidad del niño para procesar lo que está sucediendo y que lo deja emocionalmente herido. No se trata tanto del evento en sí, sino de cómo lo percibe y lo internaliza el niño. Esto significa que una misma situación puede ser traumática para un niño y no para otro, dependiendo de factores como la sensibilidad emocional, el apoyo que recibe o su capacidad para comprender la situación. Por ejemplo, crecer en un hogar donde los padres están constantemente ocupados con sus propios problemas emocionales, como el estrés laboral o una relación conflictiva, puede tener un impacto significativo. Aunque no haya abuso físico, el niño puede sentirse ignorado, invisible o no amado, lo que genera una sensación de inseguridad. Esta inseguridad puede ser difícil de identificar incluso en la adultez, porque a menudo está envuelta en una narrativa de normalización. Mis padres hacían lo mejor que podían. Aunque esto sea cierto, el impacto en el niño puede ser igualmente profundo. Otra dimensión importante del trauma infantil es la relación entre las emociones y el cuerpo. Cuando un niño experimenta estrés o miedo constante, su cuerpo responde, liberando hormonas como el cortisol. Si este estado de estrés se prolonga, puede afectar el desarrollo del sistema nervioso, haciendo que el niño sea más propenso a respuestas de lucha, huida o parálisis ante situaciones que no necesariamente lo requieren. En la adultez, esto puede traducirse en ansiedad crónica, depresión o una incapacidad para manejar el estrés de manera saludable. Además, el trauma infantil puede manifestarse en patrones de comportamiento que parecen desconectados del evento traumático original. Por ejemplo, un niño que constantemente siente que no es lo suficientemente bueno puede crecer buscando la validación a través del perfeccionismo o comportamientos de complacencia hacia los demás. Aunque estas estrategias pueden ser funcionales en ciertos contextos, también pueden conducir a una desconexión emocional, ya que la persona no aprende a reconocer y priorizar sus propias necesidades. Lo más importante a entender sobre el trauma infantil es que no siempre es obvio. Muchas personas que experimentaron formas sutiles de trauma no se dan cuenta de cómo estas experiencias moldearon su forma de relacionarse consigo mismas y con los demás. Esto puede dificultar el proceso de sanación, porque el primer paso, reconocer que hubo una herida, a menudo está oculto bajo capas de negación o minimización. Sin embargo, como señala Gabor Maté, esta falta de reconocimiento no significa que el trauma no esté presente. Simplemente significa que sus efectos están operando a un nivel más profundo, influenciando decisiones, emociones y relaciones de manera subconsciente. Finalmente, es crucial destacar que el trauma infantil no define a una persona para siempre. Aunque sus efectos pueden ser duraderos, también es posible sanar y reconectarse con uno mismo. Esto requiere un trabajo consciente para entender las raíces del trauma, procesar las emociones asociadas y, lo más importante, desarrollar un sentido de autocompasión. En última instancia, el trauma infantil no es una condena perpetua, sino un desafío que, si se aborda adecuadamente, puede conducir a un crecimiento significativo y una mayor comprensión de uno mismo. Para Gabor Maté, una adicción no es simplemente un vicio o una decisión moral equivocada, sino un intento de aliviar un dolor interno profundo.
Este enfoque desafía las percepciones convencionales que tienden a culpar al individuo por sus comportamientos adictivos. En su lugar, Maté argumenta que la adicción es un síntoma de un problema subyacente, la incapacidad de lidiar con emociones dolorosas que han estado presentes durante mucho tiempo, a menudo desde la infancia. Una adicción puede manifestarse de diversas formas, desde el consumo de sustancias como alcohol, drogas o nicotina, hasta comportamientos como el juego, las compras compulsivas, el trabajo excesivo, el ejercicio extremo o incluso la tecnología. Lo que une a todas estas manifestaciones no es el objeto de la adicción, sino la función que cumple: proporcionar alivio, aunque sea temporal, de un sufrimiento emocional. Este alivio puede incluir la evasión de recuerdos traumáticos, la desconexión de sentimientos de soledad o la fuga de una sensación constante de vacío. Lo que Maté subraya es que la adicción no es el problema en sí, es una respuesta adaptativa a un problema más profundo. Por ejemplo, una persona que creció en un entorno donde se sentía constantemente rechazada o no valorada puede recurrir al alcohol en la adultez, no porque le guste su sabor o sus efectos físicos, sino porque le ofrece una vía rápida para entumecer el dolor emocional que nunca pudo procesar. En este sentido, la adicción es una estrategia de supervivencia, no un defecto de carácter. Un aspecto fundamental de la visión de Maté es que muchas personas adictas no se reconocen a sí mismas como tales, porque su comportamiento puede estar socialmente aceptado o incluso valorado. Por ejemplo, una persona que trabaja compulsivamente puede recibir elogios por su ética laboral, aunque en realidad esté usando el trabajo como una forma de escapar de su estrés emocional. Esto puede dificultar el reconocimiento del problema, tanto para el individuo como para quienes lo rodean. Además, Maté introduce el concepto de adicciones positivas, en el sentido de que algunas personas canalizan su necesidad de alivio emocional hacia actividades que parecen saludables, como el ejercicio o el voluntariado, pero que en realidad están impulsadas por la misma necesidad de escapar de emociones difíciles. Esto no significa que estas actividades sean intrínsecamente malas, pero cuando se convierten en una compulsión, reflejan el mismo patrón subyacente de desconexión y evasión. El problema central de las adicciones, según Maté, es que el alivio que ofrecen es temporal y superficial. Aunque pueden proporcionar una sensación momentánea de bienestar, las emociones dolorosas que impulsan la adicción no desaparecen, simplemente se reprimen. Con el tiempo, esto lleva a un ciclo autodestructivo, donde el individuo necesita dosis mayores de la sustancia o el comportamiento adictivo para obtener el mismo nivel de alivio, mientras los problemas subyacentes permanecen sin resolver. Finalmente, Maté enfatiza que abordar la adicción requiere un cambio de enfoque. En lugar de centrarse únicamente en eliminar el comportamiento adictivo, es fundamental explorar y sanar las heridas emocionales que lo originaron. Esto implica un trabajo profundo de autoconciencia, terapia y, sobre todo, un enfoque basado en la compasión. Maté señala que muchas personas adictas sienten una profunda vergüenza y culpa, lo que a menudo refuerza su ciclo de dependencia. Por lo tanto, es crucial ayudarlas a entender que sus comportamientos no son fallos personales, sino intentos humanos de enfrentar el dolor. En conclusión, para Gabor Maté, la adicción no es una elección consciente ni un defecto de carácter, sino una estrategia desesperada para manejar el sufrimiento emocional. Este enfoque cambia radicalmente cómo vemos y tratamos a las personas con adicciones, invitándonos a verlas con empatía y a trabajar hacia la raíz del problema en lugar de solo tratar los síntomas superficiales. El trauma infantil y las adicciones están intrínsecamente relacionados, ya que el primero crea las condiciones para que las segundas se desarrollen. Según Gabor Maté, el trauma infantil no es simplemente un evento que ocurre en el pasado y se olvida. Deja marcas profundas en el sistema nervioso,
la química cerebral y las emociones de la persona. Esto crea una predisposición a desarrollar adicciones, como una forma de lidiar con las cicatrices emocionales que persisten mucho después de la infancia. Uno de los principales vínculos entre trauma y adicción es la desconexión que el trauma genera. Los niños que experimentan traumas, ya sean grandes o pequeños, a menudo deben desconectarse de sus emociones para sobrevivir. Por ejemplo, si un niño crece en un hogar donde expresar emociones es castigado o ignorado, aprende rápidamente a reprimir sus sentimientos. Aunque esta estrategia puede protegerlo en el corto plazo, a largo plazo crea un vacío interno y una incapacidad para lidiar con el estrés o las emociones de manera saludable. Este vacío emocional es el terreno fértil donde las adicciones tienden a arraigarse. En la adultez, muchas personas que experimentaron trauma buscan llenar este vacío con sustancias o comportamientos que les ofrezcan alivio momentáneo. La desconexión causada por el trauma también dificulta que las personas reconozcan sus propias necesidades emocionales, lo que las hace aún más vulnerables a las adicciones. Por ejemplo, alguien que creció sintiéndose no amado puede buscar ese amor a través de relaciones tóxicas o consumo excesivo de drogas, tratando de llenar un vacío que nunca se abordó en la infancia. Otro vínculo clave entre trauma y adicción es el impacto del trauma en el desarrollo del cerebro. Durante la infancia, el cerebro está en una etapa de alta plasticidad, y las experiencias traumáticas pueden alterar su desarrollo normal. Por ejemplo, el estrés crónico causado por un ambiente familiar caótico puede sobreactivar el sistema de respuesta al estrés del niño, lo que lo hace más propenso a desarrollar ansiedad y depresión en la adultez. Estas condiciones emocionales, a su vez, aumentan la probabilidad de que una persona recurra a adicciones como una forma de automedicarse. Las adicciones también están ligadas a la memoria emocional del trauma. Aunque una persona puede no recordar conscientemente los eventos traumáticos de su infancia, su cuerpo y su mente llevan estas experiencias profundamente arraigadas. Estas memorias pueden surgir en forma de ansiedad inexplicable, sensación de inseguridad o una necesidad constante de validación externa. Las sustancias y comportamientos adictivos a menudo proporcionan un alivio temporal a estos sentimientos, pero no los resuelven, perpetuando así el ciclo de la adicción. En resumen, el vínculo entre trauma y adicción es complejo, pero fundamental para comprender por qué tantas personas luchan con comportamientos compulsivos. Las adicciones no surgen en el vacío. Son respuestas a heridas emocionales profundas que necesitan ser reconocidas y abordadas. Gabor Mate argumenta que la clave para romper este ciclo es sanar el trauma subyacente, ayudando a las personas a reconectarse con sus emociones y aprender formas saludables de enfrentar el dolor. El cerebro infantil es un órgano en constante desarrollo, altamente moldeable por las experiencias del entorno. Durante la infancia, el cerebro pasa por un proceso conocido como neuroplasticidad, donde las conexiones neuronales se forman, fortalecen o debilitan en respuesta a las experiencias vividas. Esta etapa de alta adaptabilidad también lo hace especialmente vulnerable al impacto del trauma. Gabor Mate señala que las experiencias traumáticas tempranas no solo afectan la forma en que los niños interpretan el mundo emocionalmente, sino que también alteran físicamente las estructuras y funciones cerebrales. El sistema de estrés, controlado principalmente por el eje hipotalámico hipofisario adrenal, HHA, juega un papel fundamental en cómo los niños responden al trauma. Cuando un niño vive en un ambiente donde enfrenta estrés constante, como abuso emocional, negligencia o un entorno familiar inestable, su sistema de estrés puede permanecer en un estado de activación continua. Esto significa que el cerebro está constantemente liberando cortisol, la hormona del estrés, lo que puede tener efectos negativos en áreas clave como el hipocampo, la amígdala y la corteza prefrontal. El hipocampo, que está asociado con la memoria y la regulación emocional,
puede volverse menos eficiente en un entorno de estrés crónico. Esto puede dificultar que el niño procese y recuerde eventos de manera clara, dejando fragmentos de recuerdos traumáticos que emergen más tarde en la vida, como flashbacks o respuestas emocionales desproporcionadas. La amígdala, por su parte, se vuelve hiperactiva, lo que lleva a una mayor sensibilidad a las amenazas percibidas, incluso cuando no hay un peligro real. Esto puede explicar por qué las personas que han experimentado trauma infantil tienden a reaccionar de manera exagerada a situaciones estresantes en la adultez. Otra área clave afectada por el trauma es la corteza prefrontal, que es responsable de funciones como el autocontrol, la planificación y la toma de decisiones. Cuando un niño crece en un ambiente traumático, el desarrollo de esta región puede verse comprometido, lo que dificulta la capacidad de regular impulsos y emociones. Esta disfunción puede hacer que las personas sean más propensas a comportamientos adictivos, ya que luchan para resistir las tentaciones inmediatas que ofrecen alivio temporal. El impacto del trauma en el cerebro no solo se limita a las regiones específicas, sino que también altera la manera en que el cerebro procesa la recompensa. El sistema dopaminérgico, que regula la sensación de placer y motivación, puede volverse menos sensible en personas que han sufrido traumas tempranos. Esto significa que actividades normales que deberían ser placenteras, como la socialización o el logro de metas, no generan la misma satisfacción. Como resultado, estas personas pueden buscar estímulos más intensos, como drogas o comportamientos compulsivos, para alcanzar una sensación de bienestar. El efecto acumulativo de estas alteraciones cerebrales crea un patrón de respuesta emocional y comportamental que persiste en la adultez. Muchas personas que han experimentado trauma infantil describen una sensación de desconexión de sí mismas y del mundo que las rodea. Esto no es simplemente un sentimiento abstracto, sino una consecuencia directa de las alteraciones en la estructura y función del cerebro. Esta desconexión es lo que lleva a muchos a recurrir a las adicciones como una forma de intentar reconectarse, aunque sea de manera temporal, con un sentido de alivio o plenitud. Sin embargo, es importante destacar que la neuroplasticidad, aunque puede ser una fuente de vulnerabilidad, también es una herramienta poderosa para la sanación. El cerebro adulto conserva cierta capacidad para reorganizarse y formar nuevas conexiones, especialmente cuando se le proporciona un entorno de apoyo y experiencias reparadoras. Terapias como la atención plena, la integración de traumas y la conexión con otros pueden ayudar a revertir algunos de los efectos negativos del trauma en el cerebro. Aunque el daño causado por el estrés crónico en la infancia puede ser significativo, no es irreversible. En conclusión, el cerebro infantil es un terreno fértil tanto para el crecimiento como para el daño. El trauma experimentado durante esta etapa crítica no solo altera la forma en que los niños perciben el mundo, sino también cómo su cerebro funciona en un nivel fundamental. Estas alteraciones neurológicas contribuyen significativamente a la vulnerabilidad a las adicciones en la adultez, pero con el enfoque adecuado, es posible sanar y restaurar la salud emocional y cognitiva. Comprender cómo el trauma afecta al cerebro es un paso esencial hacia la empatía y la recuperación. Una de las consecuencias más profundas del trauma infantil es la desconexión que genera entre una persona y su propio ser. Gabor Mate describe esta desconexión como una forma de protección necesaria durante la infancia, pero que con el tiempo se convierte en una barrera para vivir plenamente. Durante las primeras etapas de la vida, los niños dependen completamente de sus cuidadores, no solo para su supervivencia física, sino también para su bienestar emocional. Cuando los cuidadores son incapaces de satisfacer estas necesidades emocionales, los niños se ven obligados a adaptarse de maneras que pueden incluir la desconexión de sus propias emociones y deseos. Esta desconexión ocurre porque el niño, en su intento de sobrevivir emocionalmente, aprende a ignorar sus propias señales internas. Por ejemplo, un niño que constantemente es reprendido por expresar emociones como el miedo o la tristeza
puede aprender a reprimirlas, interpretando que sus sentimientos son indeseables o incluso peligrosos. Este mecanismo de defensa puede ser efectivo a corto plazo, ya que le permite al niño evitar conflictos o rechazos adicionales. Sin embargo, con el tiempo, esta represión de emociones se convierte en un hábito, y el individuo pierde contacto con sus propias necesidades y deseos. A medida que la persona crece, esta desconexión se manifiesta en una sensación persistente de vacío o alienación. Muchas personas describen este estado como sentirse incompletas o no ser suficientes, aunque no siempre puedan identificar la causa subyacente. Este vacío interno no es un defecto personal, sino el resultado directo de haber aprendido a ignorar sus propios sentimientos como una forma de lidiar con un entorno emocionalmente inseguro. En la adultez, esta desconexión puede hacer que las personas busquen formas externas de llenar ese vacío, lo que a menudo lleva a comportamientos adictivos. La desconexión de uno mismo también afecta la capacidad de establecer límites saludables. Al perder contacto con sus propias necesidades, las personas pueden volverse excesivamente complacientes, priorizando las demandas de los demás sobre las propias. Esto no solo refuerza la sensación de insatisfacción interna, sino que también puede llevar a relaciones desequilibradas y agotadoras. Además, la desconexión dificulta que las personas identifiquen lo que realmente las hace felices, lo que a menudo las deja atrapadas en patrones de búsqueda constante de satisfacción externa. Otro efecto de esta desconexión es la incapacidad para regular las emociones de manera efectiva. Las emociones reprimidas durante la infancia no desaparecen, simplemente quedan enterradas y se manifiestan en formas indirectas. Por ejemplo, una persona que creció reprimiendo la ira puede experimentar explosiones repentinas de rabia en la adultez, o bien puede desarrollar síntomas físicos como dolores crónicos o enfermedades relacionadas con el estrés. Esta incapacidad para manejar las emociones de manera saludable es un factor clave que impulsa a muchas personas hacia las adicciones, ya que las sustancias o comportamientos compulsivos ofrecen una forma rápida, aunque temporal, de aliviar el malestar emocional. La desconexión también tiene un impacto significativo en la percepción de uno mismo. Muchas personas que han experimentado trauma infantil desarrollan una narrativa interna negativa, donde se ven a sí mismas como defectuosas o indignas de amor. Esta autoimagen distorsionada no surge de la realidad, sino de las experiencias tempranas en las que sus necesidades emocionales no fueron satisfechas. En lugar de cuestionar la capacidad de los cuidadores para proporcionar amor y apoyo, el niño interpreta estas carencias como un reflejo de su propia falta de valor. Esta creencia profundamente arraigada perpetúa el ciclo de desconexión, ya que la persona sigue buscando validación externa mientras lucha por aceptar su propio valor intrínseco. A pesar de los desafíos que plantea la desconexión de uno mismo, Gabor Maté enfatiza que la reconexión es posible. El primer paso es reconocer que esta desconexión no es una elección consciente, sino un mecanismo de supervivencia desarrollado en respuesta al trauma. A partir de ahí, las personas pueden trabajar para reconectarse con sus emociones a través de prácticas como la terapia, la atención plena y la exploración de su narrativa interna. Este proceso no es rápido ni lineal, pero es fundamental para sanar el trauma y romper los patrones adictivos. En conclusión, la desconexión de uno mismo es una respuesta adaptativa al trauma infantil, pero también es una de las principales razones por las que muchas personas luchan con sentimientos de vacío y comportamientos adictivos en la adultez. Reconocer esta desconexión y trabajar hacia la reconexión emocional es un paso crucial en el camino hacia la recuperación y el bienestar. El entorno familiar desempeña un papel crucial en el desarrollo emocional y psicológico de un niño, y también en la forma en que experimenta y procesa el trauma. Gabor Maté enfatiza que no es solo lo que sucede en el hogar lo que afecta a un niño, sino también lo que no sucede. La falta de conexión emocional, el apoyo inadecuado o la ausencia de validación
son factores que pueden ser igual de traumáticos que los eventos más evidentes, como el abuso físico o verbal. Un hogar donde los padres están física pero no emocionalmente presentes es un ejemplo de un entorno que puede generar heridas profundas. Los niños necesitan sentirse vistos y escuchados, pero cuando los cuidadores están distraídos, emocionalmente indisponibles o luchan con sus propios traumas no resueltos, el niño interpreta esta desconexión como un rechazo personal. Este rechazo no siempre es explícito. Puede manifestarse en formas más sutiles, como la falta de interés en los logros del niño, la minimización de sus emociones o la incapacidad para proporcionar consuelo en momentos de angustia. A menudo, estas dinámicas no son intencionales, sino el resultado de las propias luchas de los padres, como el estrés laboral, problemas de salud mental o conflictos de pareja. Además, los entornos familiares marcados por el caos, el estrés constante o la violencia verbal generan un nivel de incertidumbre que puede ser profundamente desestabilizador para un niño. La imprevisibilidad en el hogar crea un estado de alerta constante en el niño, que aprende a estar siempre preparado para enfrentar amenazas. Este estado de hiperalerta afecta el sistema nervioso, llevando al desarrollo de patrones de respuesta al estrés desregulados. En la adultez, estas personas suelen experimentar dificultad para relajarse, dormir adecuadamente o manejar conflictos de manera constructiva, factores que pueden aumentar su vulnerabilidad a las adicciones como una forma de encontrar alivio temporal. El papel de los modelos a seguir también es fundamental. Los niños aprenden observando y absorbiendo el comportamiento de sus cuidadores. Si crecen en un hogar donde las emociones se reprimen o se manejan de manera destructiva, como el uso de sustancias para lidiar con el estrés, es probable que adopten estas mismas estrategias en la adultez. Incluso si los padres intentan ocultar sus luchas emocionales, los niños son extremadamente sensibles a las señales no verbales, como el tono de voz, el lenguaje corporal y la energía emocional de su entorno. Otra dinámica importante es el parentalización, un fenómeno en el que los niños asumen roles que no son apropiados para su edad, como cuidar emocionalmente a un padre deprimido o actuar como mediadores en conflictos maritales. Aunque estos niños pueden parecer maduros para su edad, están sacrificando su propio desarrollo emocional para satisfacer las necesidades de sus cuidadores. En la adultez, esto puede llevar a patrones de comportamiento como el exceso de responsabilidad, la incapacidad para pedir ayuda o el uso de sustancias y comportamientos adictivos para lidiar con el agotamiento emocional. Por otro lado, la negligencia emocional, que puede ser tan dañina como el abuso directo, ocurre cuando las necesidades emocionales del niño no son atendidas. Esto no siempre significa abandono físico. Puede suceder en hogares aparentemente funcionales donde los padres están demasiado ocupados, preocupados por sus propios problemas o simplemente carecen de las habilidades emocionales necesarias para apoyar a sus hijos. Este tipo de trauma es especialmente insidioso porque a menudo no se reconoce como tal, lo que hace que las personas crezcan creyendo que no pasó nada malo, pero aún así experimentan una profunda sensación de vacío o desconexión. Además, los valores y expectativas del entorno familiar también pueden contribuir al trauma. En familias donde el éxito académico, profesional o social se prioriza por encima del bienestar emocional, los niños pueden internalizar la idea de que su valor está ligado a su desempeño o logros. Esto los lleva a descuidar sus propias necesidades internas, lo que a menudo se traduce en adicciones al trabajo, el perfeccionismo o el consumo de sustancias para mantener niveles inhumanos de rendimiento. A pesar de estos desafíos, el entorno familiar también puede ser una fuente de resiliencia. Gabor Mate destaca que los niños que crecen en hogares donde se fomenta la comunicación abierta, se valida su experiencia emocional y se les permite expresarse sin miedo al juicio, tienen una base mucho más sólida para enfrentar el estrés en la adultez, incluso cuando el trauma está presente.
La presencia de al menos un cuidador comprensivo y empático puede mitigar significativamente sus efectos. En conclusión, el entorno familiar moldea profundamente la forma en que un niño percibe el mundo y a sí mismo. Gabor Mate sostiene que las adicciones no son fallos de carácter ni decisiones conscientes que reflejan una falta de voluntad. En cambio, son estrategias de supervivencia emocional desarrolladas para lidiar con el dolor interno no resuelto. Este enfoque cambia radicalmente la percepción tradicional de las adicciones, alejándolas del juicio moral y acercándolas a una comprensión más empática y humana. Para entender por qué las adicciones se convierten en estrategias de supervivencia, es esencial reconocer la función que cumplen. En palabras de Mate, la pregunta no es ¿por qué la adicción?, sino ¿por qué el dolor? La adicción no surge del vacío. Es una respuesta a heridas emocionales profundas que a menudo se remontan a la infancia. Las personas recurren a sustancias o comportamientos compulsivos no porque busquen placer superficial, sino porque estos les ofrecen un alivio temporal al sufrimiento emocional que no han podido procesar de otra manera. Imagina a un niño que crece en un ambiente donde sus emociones no son validadas o donde constantemente se siente inseguro. Este niño puede desarrollar una profunda sensación de insuficiencia o vacío interno. En la adultez, estos sentimientos no desaparecen, simplemente se reprimen y emergen en forma de ansiedad, depresión o una sensación de desconexión. Aquí es donde las adicciones entran en juego. El alcohol, las drogas, la comida, el trabajo excesivo o incluso las redes sociales pueden proporcionar un escape temporal de estos sentimientos dolorosos, ofreciendo una ilusión de control o alivio. Un ejemplo común es el uso de sustancias para regular emociones difíciles. Una persona que lucha con una sensación constante de ansiedad puede encontrar en el alcohol un medio para calmarse y desconectarse del estrés. Aunque el alivio es temporal, se convierte en un patrón porque ofrece una solución inmediata a un problema emocional profundamente arraigado. Este patrón se refuerza con el tiempo, ya que el individuo aprende a asociar la sustancia o el comportamiento adictivo con la tranquilidad o el alivio. Además de ofrecer alivio, las adicciones también cumplen una función enmascaradora. Muchas personas que experimentaron trauma infantil desarrollan una narrativa interna negativa, creyendo que no son dignas de amor o que hay algo intrínsecamente mal en ellas. Estas creencias, aunque no siempre son conscientes, alimentan un ciclo de vergüenza y autocrítica. Las adicciones permiten enmascarar temporalmente esta narrativa, proporcionando una distracción o una forma de silenciar las voces internas críticas. Lo que hace que las adicciones sean tan difíciles de superar es que, a pesar de sus consecuencias negativas, cumplen una función esencial para la supervivencia emocional de la persona. Incluso cuando las adicciones generan culpa, deterioro físico o relaciones fracturadas, el alivio temporal que ofrecen las convierte en una solución aparentemente indispensable. Esto explica por qué muchas personas que luchan con adicciones tienen dificultades para abandonarlas, incluso cuando reconocen su impacto destructivo. Otro aspecto importante que Mate subraya es que las adicciones no se limitan a sustancias químicas. Comportamientos como el juego, las compras compulsivas, la comida emocional o incluso la dependencia de las redes sociales pueden ser igualmente adictivos. En todos estos casos, el patrón subyacente es el mismo: una búsqueda desesperada de alivio emocional. Esto refuerza la idea de que la adicción no está en el objeto, sino en la relación que la persona desarrolla con él. Mate también enfatiza que las adicciones, aunque destructivas, reflejan un deseo subyacente de bienestar. Cuando alguien recurre a una sustancia o comportamiento adictivo, está buscando aliviar su dolor, sentirse completo o experimentar una conexión perdida. Este deseo, aunque mal dirigido, es profundamente humano.
Reconocer esto es crucial para abordar las adicciones con compasión en lugar de juicio. La clave para superar las adicciones, según Maté, radica en abordar el trauma subyacente y las emociones reprimidas que impulsan el comportamiento adictivo. Esto no significa simplemente dejar de usar sustancias o abandonar comportamientos compulsivos, sino encontrar formas más saludables de lidiar con el dolor emocional. Terapias como la integración de traumas, el trabajo emocional profundo y la construcción de conexiones humanas genuinas son esenciales en este proceso. La recuperación de las adicciones no se trata únicamente de dejar de consumir sustancias o abandonar comportamientos compulsivos. Según Gabor Maté, la verdadera sanación radica en abordar el trauma subyacente que impulsa la adicción. Este enfoque holístico reconoce que las adicciones son solo un síntoma de heridas emocionales profundas y no el problema central. Por tanto, cualquier intento de tratar la adicción sin considerar el trauma está condenado a ser incompleto y, a menudo, ineficaz. Sanar el trauma implica primero reconocer su existencia. Muchas personas que luchan con adicciones no son conscientes de las experiencias traumáticas que moldearon su forma de relacionarse con el mundo. Esto se debe a que el trauma no siempre se manifiesta como un recuerdo claro de un evento específico. En muchos casos, el trauma es más bien una sensación persistente de desconexión, miedo o insuficiencia que impregna la vida cotidiana. Reconocer esta herida es el primer paso hacia la sanación, pero también uno de los más desafiantes, ya que puede implicar enfrentarse a emociones dolorosas que han estado reprimidas durante años. Una vez que el trauma es reconocido, es necesario trabajar activamente para procesarlo. Esto no significa revivir constantemente las experiencias dolorosas, sino encontrar formas de integrar esas emociones reprimidas en una narrativa más amplia de autocompasión y comprensión. En este sentido, las terapias centradas en el trauma, como la terapia somática, el EMDR, desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, o la terapia de integración emocional, son herramientas valiosas. Estas terapias ayudan a las personas a reconectarse con sus emociones y liberar el dolor atrapado en su cuerpo y mente. La atención plena, mindfulness, también desempeña un papel crucial en el proceso de sanación. Maté enfatiza que la adicción a menudo está impulsada por una desconexión de uno mismo, y la atención plena es una forma de reconstruir esa conexión. Al practicar la atención plena, las personas aprenden a estar presentes con sus emociones, en lugar de intentar evitarlas. Esto les permite experimentar y procesar su dolor de una manera que no requiere el uso de sustancias o comportamientos compulsivos. La atención plena también fomenta una mayor autocompasión, lo que es esencial para sanar el trauma. Otro aspecto importante en la sanación del trauma es la creación de conexiones auténticas. Las relaciones humanas significativas son fundamentales para el bienestar emocional, pero el trauma a menudo dificulta la capacidad de establecer y mantener estas relaciones. Muchas personas con adicciones han desarrollado patrones de aislamiento o dependencia emocional como resultado de sus heridas infantiles. Romper estos patrones requiere un esfuerzo consciente para construir relaciones basadas en la confianza, la empatía y la reciprocidad. Los grupos de apoyo, como los programas de 12 pasos o comunidades terapéuticas, pueden ser entornos útiles para cultivar estas conexiones. Además de las terapias y las prácticas individuales, es esencial abordar los factores externos que perpetúan el trauma. Esto incluye identificar y, si es posible, cambiar los entornos tóxicos que contribuyen al estrés emocional continuo. Por ejemplo, una persona que vive en un ambiente familiar donde sus emociones no son validadas puede necesitar establecer límites claros o, en algunos casos, distanciarse para proteger su bienestar emocional. La sanación no puede ocurrir plenamente si la persona sigue expuesta a las mismas dinámicas que generaron o perpetuaron su trauma. Maté también destaca la importancia del cuerpo en el proceso de sanación. El trauma
no solo se almacena en la mente, sino también en el cuerpo. Por lo tanto, prácticas como el yoga, el movimiento consciente o las terapias somáticas pueden ser herramientas poderosas para liberar el estrés acumulado y restaurar un sentido de seguridad interna. Estas prácticas ayudan a las personas a reconectarse con su cuerpo de una manera que fomenta la curación y la autocomprensión. Es importante señalar que sanar el trauma es un proceso continuo, no un evento único. No hay un momento de llegada en el que todo el dolor desaparezca por completo. Sin embargo, con el tiempo y el compromiso, es posible desarrollar una relación más saludable con uno mismo y con los demás. Este proceso requiere paciencia, ya que puede implicar retrocesos y momentos de desafío. Pero cada paso hacia adelante es un avance significativo en el camino hacia la recuperación.